Parece que nunca hay tiempo para nada, ¿eh? Hay tantas cosas de dónde elegir que uno siente que se atasca y no avanza. Sin embargo, a veces es tan sencillo como tomar una decisión sin pensar en lo que dejamos atrás. Al fin y al cabo, elegir algo significa renunciar a otras posibilidades. ¿Y eso qué tiene de malo? Seamos honestos, es humanamente imposible verlo todo, leerlo todo, jugarlo todo. Y eso está bien. Conozco a gente que nunca ha visto películas famosísimas como El Rey León, leído sagas populares como la septalogía de Harry Potter, o que haya llegado a ver un solo capítulo de animes gigantescos como One Piece. Ni siquiera los streamers que viven de jugar en Twitch pueden abarcarlo todo. Es más, incluso si tuvieras todo el tiempo del mundo, renunciaras a socializar, ejercitarte o vivir tu propia vida, algo siempre se te escaparía. Porque cada vez que cierras una etapa, decenas de caminos se abren delante de ti y cada uno lleva a muchos más. Es un ciclo que nunca termina y puedo dar infinitos ejemplos. Historias que me impactaron de niño como Gargoyles, Sakura o Wolf's Rain, cada una con su propia magia. Universos animados únicos como los de Ghibli, Chizu o Pono, que te sumergen en otros mundos. Cómics inimitables como Black Sad o Fables, que te enseñan lecciones valiosísimas sobre la vida. Juegos que siento que han quedado en el olvido, como Final Fantasy X, The Longest Journey, Alice o mi queridísimo Clonoa. También sagas literarias complejas como Los Hijos de la Tierra o joyitas ocultas como Leafy. ¡Wow! La lista es infinita. Tanto que lanzo una pregunta. ¿Cuántas bibliotecas de Alejandría harían falta para guardarlo todo? Creo que ni Bella podría dar abasto. Una regla de oro no escrita es que siempre habrá algo bueno que jamás veremos, e incluso lo malo puede sorprendernos con algo valioso. Por eso yo digo que encontrar una sola cosa que resuene contigo vale mucho más que otros cientos que olvidarás. Personalmente, prefiero centrarme en lo que hago ahora mismo, sin pensar en lo que me estoy perdiendo y, más importante, sin agobiarme por no llegar a todo. No hay ningún T-800 amenazándonos con una escopeta para estar a la última en todo momento. Solo la presión que nosotros mismos nos imponemos para encajar con los demás. Y si necesitas vivir así porque, de lo contrario, te hacen de lado, yo me replantearía muy seriamente con quiénes estoy compartiendo mi tiempo. Lo digo porque he visto de primera mano cómo esa ansiedad por estar siempre a la última provoca un vacío interno, como cuando ves una temporada completa del tirón y al acabar sientes que no te dejó nada.
Aunque es válido preguntarse una cosa. ¿Eso es culpa de la obra en cuestión o tuya por no dejarla respirar? Todo esto me ha llevado a una conclusión dura, pero liberadora, cuando la conoces. El consumismo sin control mata la percepción del arte. De eso me gustaría hablar, de todas esas historias que nos marcan y se quedan con nosotros porque son atemporales. El arte no es un objeto de desecho y hay obras que merecen ser recordadas independientemente del tiempo que haya pasado. Así que acompáñame en este viaje, sea donde nos lleve. Yo soy Rindelbach.